Muy buenas noches, queridos hermanos. Aquí estamos dando comienzo al aula virtual. Y en este caso, para poder ver Hebreos y Tabernáculo. Continuar con nuestra clase de Hebreo y Tabernáculo. Dios les bendiga a todos los que están en contacto y los que van entrando, tanto por Facebook, aquí como por el sello. Escuchamos el himno representativo del seminario. A ver. Ahí va, fuerte. Siempre hay luz, si hay valor y fe, si hay valor y fe. Si nuestra la lucha, si hay valor y fe. Muy bien, muy bien, muy bien. Bienvenidos a todos. Ahí ya están entrando los alumnos. Le damos un tiempito a los que están entrando por lo que es el Facebook en vivo. Para todos ellos, los alumnos, ya los vemos ahí entrando en contacto, presente, dando el presente aquí. Hoy en nuestra aula que tenemos por medio de Facebook y también por la plataforma Sello Walker Talking, donde tenemos hermanos también compartiendo distintos lugares y otros países. También la hoy, en vista de que, bueno, esta situación de cuarentena, de quedarnos en casa, de ordenanza de salud y prevención, nos ha también llevado a ver a la imaginación, a la creatividad y a hacer algo que hace rato que veníamos de alguna manera intentando, haciendo. Ahí está, se escucha bien el retorno, por razones de que en algún momento no lo hicimos, solamente por razón de que no teníamos tiempo por los viajes del seminario y todo. Bueno, ahora tenemos un poquito más de tiempo. Claro que esto lleva ciertas preparaciones, no hay que viajar hasta el lugar, pero lleva cierta preparación y que nos acompañe bien la internet. Ya tenemos varios alumnos, Laura, ahí, ¿vos los ves? ¿Sí? ¿Y ves los mensajitos y todo? ¿Sí? Estamos en eso. Perfecto, Laurita ya está recibiendo los mensajitos, creo que la hermana Marta Graciela Cosac también dice buenas noches, que Dios le bendiga. Bueno, ahí Raúl Sabatini, también Sergio, un alumno, Dora Ríos, Matilde Ferreira, Matu Ferri, Laura. Ajá. Está Matu Ferri. No, pero ya se cambió el nombre, Bueno. se cambió el nombre para que no nos confundamos nosotros. Pero ahora yo ya me acostumbré a decirle Matu Ferri. Ahora desacostumbrate. Mientras ellos entran y se acomodan y ya nos preparamos para la intro, que es la introducción. Recuerden que en el libro de Hebreos se nos mandó a prestar atención, mucha atención, porque desde el primer capítulo se nos va a abrir un amplio panorama para revelarnos cómo es que Dios está hablando hoy, el hablar de Dios hoy y cómo empieza a expandir toda la comparación de los símbolos, los tipos y a mostrarnos que Jesucristo es mayor que todo aquello fue un tipo, una simbología, una representación, que todo eso estuvo apuntando a lo que vendría después de su muerte, resurrección y después del Pentecostés, después del tiempo de la iglesia, todo lo que se cumpliría y aún más adelante hasta lo que le llamamos la era de la eternidad. ¿Qué está apuntando el libro de Hebreo? El libro de Hebreo es tan profundo que por eso el autor, mientras se van entrando los hermanos, les digo a los que están también en el sello y los dejo saludar en unos minutos, hermanos, es tan ancho que el autor, es tan profundo que el autor nos invita a avanzar, a madurar, a avanzar, a alcanzar de tal manera un conocimiento, porque nos está diciendo hay mucho más que saber de esta gracia, hay mucho más que conocer. Conocer no solo en el sentido gnóstico, en el sentido mental, racional, sino un poco más allá. Ya vamos a llegar a los capítulos próximos, quizá la clase de mañana, el 8, donde va a decir que en este nuevo pacto Dios ha cambiado de posición sus leyes, sus mandamientos, y ahora los que obedecen sus leyes pueden sentirlo adentro. Es más, pueden tener el mismo pensamiento de Dios, pueden tener el mismo sentir de Dios, pueden experimentarlo a Dios dentro de ellos y su pensamiento ahora está haciendo, vamos a decir, una hermosa mezcla
con la misma mente de Jesucristo, de esa vida indestructible. Este sacerdocio se va configurando de una manera conforme a una vida indestructible. Por eso lo bellísimo de esto. ¿Y qué nos invita? Nos va a invitar el capítulo que vamos a entrar hoy, un poco, va a ser un paréntesis para decir, quisiera, esto sería traducción Sergio Espera, ¿no? La Reina Espera, una Biblia que todavía no se ha editado, pero que yo uso de vez en cuando. El apóstol está diciendo, el escritor, mejor dicho, de Hebreos, está diciendo, quisiera explicarle tantas cosas, pero ustedes todavía no se han animado, no han experimentado las viandas, se han quedado con la leche y me cuesta explicar, pero hay tanto para explicar, avanzar. Por favor, maduren, avancen, porque hay mucho más, porque las prácticas con las que nos quedamos, a las cuales llamamos el Evangelio, las prácticas que decimos, bueno, yo estoy tratando de obedecer por las primeras prácticas que aprendí cuando me convertí a Cristo, que son solo el principio, son el puntapié inicial de una vida plena, ¿verdad? Son necesarias, fueron buenas, pero solamente fue un comienzo. Nos llama el libro de Hebreos a avanzar más allá de la madurez. Se encuentra con un problema con sus oyentes, que ellos no han alcanzado esa madurez, se han quedado y aún más se han querido volver atrás, y volverse atrás después de haber recibido la verdad, sencillamente es apostasía. Por eso los va a prevenir de la apostasía, para luego seguir hablándole del sacerdocio. En el capítulo 5 y capítulo 6 viene hablando del tema y luego hace un paréntesis para hacer una admonición, para hacer una exhortación a quien nos está escuchando. Para nosotros los cristianos, que no somos hebreos, somos hebreos de corazón, por el hecho de que hemos nacido en la fe y por la fe, y también se nos ha comunicado la familia de Abraham por medio de la fe, los hijos de Abraham de las estrellas, ¿no? Venido allí del cielo. Nosotros nos deja una gran enseñanza también, nos llama a madurar, nos llama ya a dejar los viejos rudimentos o no echar otra vez ese fundamento otra vez, sino que hay que avanzar, madurar y entender el sacerdocio. Así que hoy vamos a tener unas hermosas comparaciones. No se olviden que el libro de Hebreos es una constante comparación y demostración de que Cristo es superior a todo, e inclusive al pacto anterior, y es superior, algo que suena fuerte para alguien que es hebreo, y en ese tiempo, superior a la ley. Ahí es donde decimos, es mayor, menor Cristo que la ley, pero se sujetó a la ley, vivió bajo la ley aquí. Pero aquí el libro de Hebreo va a mostrar que inclusive es superior a ella. Tremendo, tremendo. Eso nos va a esperar en la clase de hoy, si ustedes me acompañan, pero hago un paréntesis aquí y dejo saludar, mientras van entrando los hermanos del sello, los hermanos ahí del Facebook Live Vivo. Teníamos 16 personas, 14, bueno, la internet no sabemos cómo esté en algunos lados, ya que se están usando muchos medios hasta ahora, y hay muchos vivos de distintas congregaciones que hacen vivos, saludan, se conectan, se comunican, porque las personas están como alejadas a veces, ¿no? En sus congregaciones, en sus amistades, muchos cantan a Dios, hacen vivos y se comunican, hablan. Todo eso sabemos que es tan lindo y tan respetable. Por lo tanto, algunos estén luchando con su internet, de todas maneras esperamos nosotros no luchar, cosa después tener bien envasado este audio y este video para los hermanos que pueden escucharlo por distintas formas. Bienvenido, para los que no me conocen, mi nombre es Sergio Espera, maestro de las Escrituras, ministro de la Palabra en el Seminario Bíblico de Fe. Dejo saludar a los hermanos del sello, mientras están entrando los hermanos al aula virtual también, allí por medio del Facebook. Adelante los hermanos del sello, hermana Adriana, hermano Joel y los hermanos que están presentes. ¿Quieren saludar? Por favor, como siempre, digan de qué lugar están hablando, modulando, para que algunos se asombren de la distancia en que nos estamos comunicando. Cambio. Muy bien, ahí estamos. Franquito, Oscar. Sí. Víctor Rodríguez desde La Copa. Pastor, saludos desde acá, desde Guadalajara, Jalisco, México, la hermana Adriana. Un saludo para ahí usted, para la pastora, para los hermanos también que los están ahí escuchando por Facebook. Así que aquí estaremos atentos al estudio de Hebreos, pastor. Saludos. Adelante, cambio. Muy bien, la hermana Adriana de Guadalajara, miren, México. Tierra del tequila. Ahí está saludando. Pastor Sergio, bueno, los saluda a su hermano en Cristo, Joel Cortés Cadena, desde la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. estado de Veracruz, en República Mexicana. Bien. Los estamos sintonizando, Pastor
Bien. Y un gusto escucharlo. Cabrón. Un gusto para mí, hermano Joel, siempre acompañándolos a ustedes y ustedes también hoy a mí y compartiendo la palabra juntos, ahí desde Veracruz. Justo le decía aquí al aire a la hermana Adriana, lo decía pero ella no me escuchó, que la hermana Adriana parece ser de la tierra del tequila. ¿Puede ser, hermana Adriana, que usted es de la tierra del tequila? ¿A cambio? A ver, que cuando se derramaba el tequila, dice No, de... pastor, estamos cerca. Cerca. Jalisco está dentro de Guadalajara, cerca de aquí de Guadalajara está Tequila. Ajá. Ah, perfecto, hermana Adriana, sí sabía que era la tierra del tequila, esa zona. Bueno, bendiciones, y si alguno más quiere saludar, hermano Joel Cortés, él es quien nos graba también en audio los videos que tenemos ahí, y los audios de aquí del sello, los envasa, le pone allí un hermoso dibujo de Hebreo y Tabernáculo, y así los compartió y lo pudimos compartir con los hermanos que por ahí no pudieron ver el sello, no pueden entrar a YouTube, lo pueden escuchar de alguna manera con forma de audio, que es un poquito más liviano también. Así que bien, qué bueno que están presentes. Dejo por si quiere saludar a alguien más. Laura nos dice todos los que están presentes, y largamos la clase del día de la fecha, y bienvenidos a todos los que están ahí, invitados. Lo tenemos al pastor Héctor Abrego, ¿sí? Al apóstol, maestro, pastor, reparador de instrumentos musicales, ¿qué más? ¿Saxofonista o trombona vara. trombona vara? ¿Cómo será? Trombarista, ¿no? Trombonista, ahí lo tenemos también. Saludos al Están pastor. desde Entre Ríos, Franquito y Emilce. Ajá, muy bien. También nuestro otro yerno, Sí. Oscar Micelli, Jorge Rodríguez, el pastor Abregú, Bien. Rubén Serrano, Matilde Ferreira, buenas noches a todos. Bien, Matilde. Matías Gallardo, no. Bueno, hasta ahí es lo que veo por ahora. Bien. Sí, en algunos están doble porque mira uno y bueno, con un solo dispositivo Sí. está el matrimonio, aunque Abel y Verónica están cada uno con su teléfono. Karina Carrica. Carrita ya está presente, muy bien. Sí, faltan alumnos. Verónica Gil. ¿Se enteraron por el WhatsApp los alumnos que tenían clase hoy? Se enteraron. Bien, avisado. El que avisa, No ¿cómo que dice? traiciona. No traiciona. Alex Ferreira también. La hermana Lid Sí, de San Pedro. de San Pedro. Bueno, bienvenidos a todos que se suman a esta hermosa clase de Hebreos y Tabernáculo en nuestro aula virtual. Bien, tengo un saludito más al sello ahí, tiene unos segundos, hermanos, si hay alguien más y quiere saludar aquí, tiene la plena libertad. Por favor, adelante, cambio. Bien, en el sello también tenemos 37 personas. Mati acaba de entrar al aula. Bien. Matías, el músico de nuestra iglesia, también acaba de entrar. Ha cambiado mucho la temperatura por aquí en Argentina. Sí, ahí veo los saludos, Laura saludándolos. Bien, hermanos del sello, les comentaba que ha cambiado un poco la temperatura en Argentina violentamente. Estuvimos con algunos días de calor. Ahora aquí en Buenos Aires, un día bastante fresco hoy. Afuera viento frío. La temperatura, estamos ahí con la garganta con el cambio de temperatura, esperamos poder hablar, modular bien y que se nos escuche bien. Así que damos comienzo al aula, ¿sí, Lauri? ¿Sí? Ahí estamos ya estamos, música. ¿Y qué voy a presentar? Ya he mostrado que Cristo, y el tema es que Cristo es superior, mayor, porque tiene que mostrarnos que el pacto en el que estamos es mayor. Entonces mostramos este gráfico, y en este gráfico los que nos pueden ver van a ver la comparación de Jesús. Aquí, a eso, vamos a correr un poquito los títulos. Bien, que Jesús, así comenzó el libro, es mayor que los profetas. Cuando lo dice el orden que vamos a ir llevando. En el capítulo 1, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, de diversas maneras, a los padres en los profetas, ¿ven? Ahora nos ha venido a hablar por el Hijo. Bien, Jesús como Hijo mayor, ¿a quiénes? A los profetas. Luego que empezamos a ver, Jesús mayor que los ángeles.
ángeles. ¿Ve? Y ya comienza el capítulo 1 diciendo, ¿a quién de los ángeles dijo Dios? A mi diestra aquí hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Nadie. Nos muestra al Hijo superior a los ángeles, porque cuando lo introduce en la creación, dice, adoren todos los ángeles de Dios. A saber, Dios no puede torcer su mandamiento que dice, al Señor solo adorarás, solo te inclinarás a Él, o sea, solo a Él. Y en este caso dice que da orden a todos los ángeles que le adoren al Hijo. Eso indica que es superior, y ya lo vimos en clases anteriores, creo que en la clase número 3, por ahí, ¿sí? Jesús, entonces, mayor que los ángeles. Esto saca un montón de misticismo, de invocaciones a ángeles, rompe, por eso dije que este libro va a romper con mucha estructura, sea religiosa, sea legalista, sea filosófica, sea antigua, sea nueva, sean nuevas modas que aparecen. Las cosas que aparezcan, este libro va a cortar todo lo que no sirve y nos va a llevar al centro, a lo auténtico. ¿Y lo auténtico qué pensamos que es? Laura, ¿qué es? El centro, Cristo. Cristo, ahí apunta Laura en la pantalla. Jesús. Bien. No me da el cerebro para Claro, pero la importancia cuando vimos mayor. Y ahí comienza el capítulo 2, coronado de gloria, aunque lo vemos menor que los ángeles, se despojó, pero después entra fuertemente el capítulo 3 y nos va a mostrar que Jesús es superior ¿a quién? A Moisés. ¿Y por qué? Dice que le da honra a Moisés, porque un hombre tan amado, tan querido, importante, a ver, tan clave para el plan de Dios, o sea, tan importante, tan clave para el desarrollo del plan de Dios en las sombras, en lo que es la tipología, la simbología. Él todo lo que hizo fue una representación de lo que Dios habría hablado. Dios habría de hablar mucho más adelante. Dice el capítulo 3, verso 5. Dice que es superior a Moisés. ¿Por qué razón lo vimos? Porque Moisés es un siervo en la casa. Fiel en la casa de Dios, que era el tabernáculo, el templo y todas aquellas, ¿cómo se dice? Simbología y tipología, la cosa que este libro nos va a obligar a observar la tipología y la simbología. Era entonces Moisés un hombre fiel en toda la casa en lo que respecta a su servicio como esclavo. Pero sin embargo el Hijo, Jesús, primero es el dueño de la casa, es uno de los diseñadores de la casa. Y él también dice allí que es el Hijo, no ya un esclavo. Es el Hijo. Y recordamos a Jesús diciéndole, capítulo 8 de San Juan, verso 30 en adelante, conoceréis la verdad. No importa que ustedes sean hijos de Moisés, si no reciben al Hijo, van a seguir en condición de esclavo, y el esclavo no permanece en la casa para siempre. Bien. Así que, si el Hijo libertare, seré verdaderamente libre. Tiene que el Hijo libertarte. ¿Por qué? Porque dice que el Hijo es el dueño de la casa, es el que administra todo, es el huios, y vimos que hijo, huios, significa un hijo maduro, un hijo que ya está en capacidad de administrar los bienes de papá. Óigame, si nosotros somos la casa y el sacerdocio, también somos llamados a la madurez, a ser huios, dejando ya de ser tecnon, recién nacidos, ¿no? Avanzando hacia la madurez para ser administradores también. Mayor que Moisés, porque este es el Hijo y el dueño de la casa. Así que el Moisés. Perfecto. Tremendo. Después que se nos presenta, ¿qué es mayor que quién? ¿Se ve bien, Laura, ahí? Sí, más o menos. Que es Josué. Le falta brillo a tu pantalla. Y Laura tiene una pantalla grande donde está testeando que salga. Sí. Mayor que Josué. ¿Por qué mayor que Josué? Interesante. ¿Se acuerda del capítulo 4? Yo hablaba a hablar del descanso, que Josué les habló de un descanso. En el Deuteronomio hablaba de entrar. Esa tierra era tierra de descanso, allí descansaréis. Pero Josué apuntó de que había un descanso más todavía, porque el Señor le había dicho, aunque ellos guardaron mi sábado,
guardaron mi Shabbat no entrarán en mi Shabbat. O sea, Josué los llevó a una tierra de descanso, pero apuntaba a un descanso más todavía. Eso todavía era una tipología. La tierra prometida era una tipología, una sombra, una representación de la vida en Cristo. No la vida en el cielo todavía. Más. E inclusive dijimos que quedan dos más. ¿Se acuerdan? El reposo que aún tenemos, aunque ya entramos en reposo, para los alumnos ahí que llamaron una notita. ¿Cuál fue el primer reposo al que entramos? Al reposo de los que estáis cargados y trabajados y yo los haré descansar. Cristo. Creo que era San Mateo 11, 28, creo, de memoria. Búsquenlo ahí. Pero luego de que entramos a Cristo todavía en esta tierra prometida, parece que hay enemigos, hay que sortear situaciones, hay que confiar, hay que conquistar todos juntos y a veces también individualmente de acuerdo al esfuerzo de cada uno. Así que Josué tipifica el entrar a Cristo, pero queda un descanso más. Jesús nos va a llevar a ese descanso total y absoluto que está preparado desde antes. Así que Jesús es mayor que ¿quién? Y hoy vamos al último punto. ¿Mayor que quién? Que Aarón, como dicen los hebraístas, que Aarón. Nosotros le decimos a Aarón, ¿sí? Mayor que el primer Aarón. Y aquí comienza a desarrollarse un gran tema que va a comenzar en el capítulo 5. Se va a ir desarrollando con algunos paréntesis hasta el 7 y 8 y nos va a mostrar cómo era la ceremonia, porque no se olvide que habiendo una ley, había un tabernáculo. Dentro de este tabernáculo, entre los sacerdotes de la de Aarón, o mejor dicho, de sumo sacerdote de ese grupo, administraban en ese tabernáculo. Bien, entonces va a desarrollarse la tarea de Aarón, la superioridad de Cristo, de Jesús, a la tarea de Aarón, para mostrarnos. ¿Alguien dijo se cortó? ¿Sí? Sí, y está... Bien. Sale medio entrecortado. Bueno. Bien, retomamos a ver si podemos continuar con la clase. Vamos a ver, tenemos varios dispositivos conectados en la misma línea y eso puede llegar a dificultar. Los hermanos del sello, ¿vamos bien por allí? ¿Se va escuchando bien, amados hermanos? Aquí parece que en el Facebook tuvimos un cortecito. Que nos manden un like en el Facebook si ya volvimos normalmente. ¿Vos estás en Si Hytron? volvimos normalmente, adelante, cambio. ¿Estás en Hytron? Sí. Sí. Yo me salgo. Bien, así que ahí estamos. A ver, mándenme un like, los hermanos. ¿Se mantiene vivo? Se está escuchando bien, pastor. Todo por aquí bien. Bien. Sí, en imagen estamos teniendo un poquito. Sí, por ahí tenemos algunas complicaciones en la transmisión, lo que es en Facebook. Vamos a ver si los hermanos nos mandan un like, que se está viendo bien. Manden rápidamente likes y digan no, ahí está, se está viendo bien. Ahí está. Se cortó, dicen. ¿Hay alguien? Parece. Pero ahí mandan likes, se está escuchando bien. Muy bien, muchas gracias. Pongan like ahí rápidamente, el dedito que están escuchando, que se está viendo bien y continuamos. Cortamos uno de los dispositivos aquí de casa porque por ahí este horario es un horario de pico alto, de mucho consumo. Sí, de mucho consumo de la internet por razones que mucha gente haciendo vivo por comunicarse y hermanos en Cristo también. No somos nosotros que estamos transmitiendo aquí. Hay muchísimos utilizando las redes, inclusive los informativos y todo esto. Termino con la última parte por si ustedes no lo tenían. Al Aarón. Hoy vamos a hacer la comparación con el Aarón, que era el sumo sacerdote, y el capítulo 5 va a empezar a desarrollar, aunque tiene unos paréntesis advirtiendo acerca de la apostasía, pero Ani Alves dice se cristaliza un poquito. Bien, por otro
medio entrecortado. Por momentos bien, por momentos entrecortado. Imagino que en la que iremos avanzando en la noche, ahí tiraron todos los likes, iremos avanzando en la noche, se irá mejorando nuestra internet, ¿eh? Y si no, voy a hacer una carga en mi celular y trabajamos con los datos, porque estamos con Wi-Fi, ¿eh? Muy bien. Miren, Aarón, este es el punto que vemos hoy. Empieza a desarrollarse capítulo 5 hasta el 7-8 y luego ya nos va a mostrar cómo estaba dispuesto el tabernáculo, la antigua dispensación, cómo estaba dispuesto el antiguo servicio, la ceremonia, cómo estaban distribuidas, y ahí vamos a ir trabajando un poquito de cómo era el tabernáculo. Señor. Bueno, siempre hay un hermano que por ahí no sabe que estamos en vivo. Vamos a sacar aquí, por favor, sopórtenme un segundito. Vamos a poner modo porque alguien me entró con una llamada. Raro que el hermano Eliseo Chávez está muy insistente hoy. Sí, por favor, le vamos a pedir al hermano Eliseo Chávez, que no sabe si es... Lo acabo de etiquetar para que él... Sí, para que entre y por llamada de WhatsApp, ¿eh? Lo vamos a perdonar. Bien. Ay, bien, perfecto. Es importante, me dice, por favor, alguien que me le mande un mensaje urgente, hermano, que estamos en vivo, ¿eh? Por favor. Bien, amados hermanos, vamos a ver, para los que se conectan y ven que se está viendo otra vez, tuvimos un corte por una llamada, pero 5 va avanzando todo progresivamente, aunque va a tener unas admoniciones y va a tener unas exhortaciones intermedio, el 5 y el 6, porque el autor tiene una... porfis, me dice el hermano, por favor, mándenmele, díganle que estoy en internet, hermano. Por favor. Esto en vivo es la vida de un pastor, hermano, ¿eh? Esta es la vida de un pastor, que por ahí un hermano que fue invitado a compartir la charla hoy no se acordó y me está llamando, ¿eh? Que es algo importante, supuestamente, lógicamente que sí. Todas las llamadas de los pastores son importantes, así que esperamos que el hermano se entere que estamos transmitiendo en vivo. Bien, el capítulo 5 va a ser una mención, y va a comenzar con el tema que se va a desarrollar hacia el sacerdocio al capítulo 7 y al capítulo 8, y ya vamos a ver cómo estaban dispuestas las cosas en aquel tabernáculo. ¿Por qué? Porque tenemos que encontrar absolutamente, óiganme, todo el plan y el diseño de Dios tiene que estar seguramente en el tabernáculo. El tabernáculo tiene que contarnos toda la historia, desde el primer mueble hasta el último. Y el primero, no se olviden, remarquen, para cuando veamos los muebles del tabernáculo, el primer mueble es el arca. El arca del pacto, el primero en construirse, luego creo que van por el candelabro de oro, luego van... Nosotros los vamos a aprender y memorizar con una regla de memorizar, no sé si se dice mnemotécnica, en la que vamos a contar una historia y vamos a verlo desde la entrada, porque nosotros lo estamos mirando desde aquí, desde nuestra naturaleza, de nuestras oportunidades. Nosotros nos enfrentamos del atrio y vemos las cortinas, y apenas pasamos encontramos el altar de bronce, el altar del holocausto, y seguimos avanzando, y la fuente de bronce. Vamos encontrando distintos elementos hacia adelante, pero el tabernáculo se construye curiosamente, y guarden, se construye en una forma a verlo y observarlo paulatinamente. No se olvide hacia allá. En cambio, el plan de Dios viene desde allá, desde su eternidad hacia nosotros. Y en este caso, el plan de Dios comienza allí, en su eternidad, en la presencia, en el trono santo, en donde está su justicia, su presencia y su diseño de salvación. ¡Qué maravilloso! En el arca está el diseño de salvación, y eso tiene que ver con el trono de Dios, un trono que tiene justicia, poder, autoridad, pero que arriba tiene una tapa llamada tapa de misericordia, la primera que se construye, y en esa forma paulatina, como de adentro hacia afuera,
se van construyendo todas las cosas, y una de las últimas por allí, entre las cortinas y todo eso, es la ropa del sumo sacerdote. Muy, muy importante ahora que estamos por entrar a ver la comparación entre Aarón, o mejor dicho, entre Jesús, recuerden el cartelito, entre Jesús y Aarón, mayor que Aarón, porque este es un sacerdocio mayor al de Aarón. Si va a haber un cambio de sumo sacerdote, seguro hay un cambio de ley. Hay un cambio de monte, también lo va a observar el libro de Hebreo, no se olvide. El monte del antiguo pacto, el monte fue Sinaí, el hombre llamado por Dios para el pacto fue Moisés, y Aarón fue el sumo sacerdote de ese pacto, donde la ley fue dada en Sinaí. Pero ahora la ley se cumple por la profecía allí de Isaías, dice, porque de Sión la ley saldrá y de Jerusalén la palabra del Señor. Así que este es otro monte, hay un cambio de monte, ya no es más el monte que era temible, terrible y que daba espanto ver cómo tronaba y humeaba y relampagueaba, sino que ahora hay un monte que es el monte de Sión, y la situación y el cambio y el trato con los que van al monte de Sión es muy distinto conforme al monte de Sinaí. ¿Se da cuenta? Hay un cambio, a ver, ponemos bien que se vea bien. Hay un cambio en el monte, y entonces hay un cambio de ley, hay un cambio de sumo sacerdote. Interesante, porque cuando empezamos a entender, vamos a entender la supremacía de Cristo. Por eso dejo este cartelito para los que quieran armarlo de esta manera. Para los que están en sello, ponen Jesús arriba en una hoja la ponen transversal, ponen 5 flechitas hacia abajo, en la primera ponen a los profetas, en la segunda ponen Moisés, en la cuarta Josué y en la quinta Aarón, aunque después vamos a continuar que también es mayor que la ley. Pero interesante, por ahí vamos entonces con nuestra introducción. Díganme que se está escuchando bien, que están viendo y los pueden apreciar bien, que no se corta tanto. Si se está viendo bien y no hay cortes, por favor, los que están en Facebook, manden un like ahora para que ya entremos de lleno a la lectura. Ahora vamos a hacer un poco de lectura de la misma palabra para adentrarnos al tema de la carpeta en el día de hoy. A ver, ¿sí? Los hermanos aquí en el escribieron ahí. A ver. Bueno. No puedo leer algunos ahí. Bien. Bien, hay un invitado especial aquí en el canal. Bueno, no hay problema. No hay problema. El canal por ahora está abierto. Si no lo hubiéramos puesto, hermanos, restringido solo para los estudiantes. Está abierto, así que se escucha y le agrada y le gusta. Tiene cosas que anotar, que las anote. Si hace preguntas fuera del texto y del tema que estamos hablando hoy, o para molestar, aquí en el canal estoy hablando de sello. Por supuesto, ya saben los moderadores que tienen que silenciarlo, ¿verdad? Y lo dejan escuchando y sin oportunidad de opinar. Este es un sistema para los que miran por Facebook distinto. Entran al canal, el canal es abierto, libre, se puede poner en una situación de conferencia privada. Ahora está abierto a todos los que pueden entrar, y puede entrar alguna persona nueva que pueda hacer alguna pregunta porque no entiende lo que estamos hablando, o quizás también puede mofarse y decir algo. Por supuesto, inmediatamente los moderadores lo van a anunciar, que hoy creo que moderadores tenemos unos cuantos. Ahí en canal tenemos 17 moderadores, así que estén atentos, mis amados hermanos. A ver cómo vamos con la introducción, por favor, con los que están allí en Facebook. Mis hermanos, a ver. Mucho mejor, dice. Mucho mejor. Se escucha y se ve bien. Bien, se escucha y se ve bien. Perfecto. Nuestra hermana Marta Navarro, María Elena Casas de Mendoza también nos está mirando, la saludamos. Por aquí seguimos, pastor, aquí seguimos escuchando.
Bien, perfecto. Entonces, para los hermanos también del sello, se escucha y se ve bien. No alcancé a recibir like, pero creo que estamos ahí, ¿eh? Ya estamos nuevamente en contacto, ¿eh? Bien, amados hermanos. Entonces, continuamos con nuestra carpeta. Para los alumnos que tienen la carpeta, antes de que hagamos la lectura bíblica, porque me gustaría que cuando hagamos la lectura bíblica podamos profundizar algunos puntitos y hay unos tópicos muy importantes que si ustedes después quieren hacer preguntas, en el momentito de preguntas, háganlas, no se queden con las dudas, hagan las preguntas, porque son importantes para el aprendizaje. Esa ida y vuelta de las preguntas son muy importantes, no se quede con las preguntas. A veces las preguntas pueden llegar a parecer demasiado sencillas o, como yo le llamo, preguntontas, pero no, hasta la pregunta más sencilla es muy útil porque puede ser que muchos están pensando lo mismo y no se animan a preguntar. Así que por favor háganla. Ya vamos a ir entonces a revisar la carpeta y a la lectura de la Biblia teniendo abierto el libro de Hebreos capítulo 5. Miren, ¿y cómo cerraba el capítulo 4? Cerraba con un poco una visión del sacerdocio de Aarón y que el sacerdocio de Aarón, había sido un sacerdocio que era una sombra, pero necesitábamos un sumo sacerdote que se pudiera compadecer de nuestros pecados, habiendo vivido él también en nuestra condición, pero también siendo superior a Aarón. Ahí comienza el desarrollo un poquito del tema. Entonces es importante ver cómo terminó el capítulo. Termina el capítulo 4 diciendo, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este sumo sacerdote nos convenía porque era de un orden distinto al de... estamos en el capítulo 5 ya. Pero el 4 terminaba, podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque ahora nuestro gran, el autor de nuestra salvación, traspasó los cielos y es alguien que puede compadecerse de nuestro conforme nuestra semejanza. Muy interesante. Entonces ha hecho que nos podamos acercar a un trono que es trono de gracia, no es trono de juicio o de condenación, sino que ahora es un trono de gracia donde Dios puede darnos fuerza, comprendernos y ayudarnos en nuestras debilidades. ¿Y cómo comienza entonces el capítulo 5? La idea es Cristo superior a Aarón, capítulo 5. El autor ha demostrado la superioridad de Cristo sobre las profecías en general, sobre los ángeles, sobre Moisés, y ahora va a probar la superioridad sobre Aarón. El primero. Y por último, el más típico de los sumos sacerdotes. Aunque fue el primero, después a Aarón lo sucedieron varios sumos sacerdotes, inclusive en los días de Jesucristo. Recordamos, hermanos, que había un sumo sacerdote llamado Caifás. Necesidad de reemplazo de sumos sacerdotes. Ya en los días del Señor Jesucristo, los sumos sacerdotes, ya había dentro del judaísmo varias escuelas, y a veces los sumos sacerdotes eran de los fariseos, que eran los más cerrados, los más estudiosos, los más religiosos, y a veces, en el caso cuando el Señor fue condenado, estaba en el sumo sacerdocio uno que pertenecía a los que era Caifás. Bien, o sea que, pero todo se lo pone aquí a porque Aarón, al ser el primero, es el más, dice la carpeta, típico. ¿Qué es típico? Es como una representación, es la impronta, es la proyección más clarita de Jesucristo. Es la mejor proyección, el primer sumo sacerdote Aarón. Así que vamos por eso. Y más distinguido sumo sacerdote de Israel, Aarón, que lo van a recordar siempre. El primero al cual el pueblo del Señor lo lloró en su muerte, como a Moisés, lamentó mucho, lo amaba muchísimo a ese sumo sacerdote. Bien, entonces, miren, así comienza el capítulo 5 y leemos esa partecita. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido en favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿Para qué?
para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Y puede mostrarse compasivo con los ignorantes, extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y fíjese qué pasaba con este sacerdocio. Va a mostrar cómo era el sacerdocio de Aarón. Y por causa de ella, ¿no es cierto?, de la debilidad la que él también vivía, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Vaya tomando nota para la respuesta. ¿Se acuerdan la respuesta que tienen ahí? La comparación entre el sacerdocio y la tarea de Aarón y el sacerdocio y la tarea de Cristo. Uno de los primeros puntos que podemos marcar aquí es que Aarón debía presentar también ofrenda, sacrificio por sus pecados, por lo de su familia, por lo de sus hijos que eran sacerdotes, por él mismo, porque estaba rodeado en debilidad. Si él no lo hacía, probablemente el día de la expiación, que ahora vamos a ver las fiestas están muy relacionadas con el día de la expiación. ¿Ve? Hay una de las fiestas que es el día de la expiación. Creo que es la celebración ceremonial número 6 del día de la expiación. Ya no estamos hablando de la Pascua. Y vamos a ver que en ese día Aarón tenía que presentar primero una ofrenda, creo que era una becerra, una ¿cómo le decimos? Ternera aquí, vaquillona, una vaca joven. La ofrecía por él y su familia primero, para luego llevar, sí, adelante el sacrificio o la ofrenda expiatoria por el pueblo del Señor. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que Aarón tenía que hacer eso porque estaba rodeado de debilidad y podía haber pecado todavía en su vida, ¿se entiende? Y aquí donde observamos algo importante en Cristo. En Él no había pecado. Aquí va marcando la superioridad de este sacrificio. Y cuando vayamos avanzando, ustedes van a ver que parte de la superioridad es que Aarón primero ofrecía sacrificio por los propios pecados, lo de su familia, la casta sacerdotal, y luego recién por el pueblo, llevando siempre sangre inocente de animales, sangre de otros animales. En cambio, Jesús lleva su propia sangre al altar, su propia sangre. Ahí vamos viendo diferencias. Claro que el sacerdocio de Aarón perfectamente era una tipología, era hermoso de observar todo lo que hacía Aarón. Si nos ponemos a mirar detalle por detalle, vamos a ver siempre en Aarón el proyecto, la obra de Dios, lo que Cristo iba a hacer por nosotros, y Dios lo está contando ahí en Aarón. Cosas muy que me va a ocurrir lo del autor de Hebreos, como decimos en Argentina, me salgo de la vaina, por querer contárselo ya, pero vamos paso a paso. Despacio, paso a paso, para comprender esto. Eso sí que, si lo digo a los hermanos del sello, ellos saben también a qué me refiero. Sí, mi hijo me hace señas, pero yo no le puedo contestar porque estoy al aire. Lento pero seguro. Va, lento pero seguro. Bien. Amados hermanos, entonces, fíjense la comparación. Así que una cosa muy interesante, que Aarón ofrecía primero por él, y dice algo muy bonito. Dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. O sea, no es una cosa de propio, sino de alguien que Dios llamó. Así como la comparación. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como así también dice en otro lugar. Recuerde que Hebreos es el hablar de Dios y no te dice en tal libro, en el profeta tal. Es el hablar de Dios. Dios está extrayendo de su misma palabra lo que él había venido hablando durante todo el tiempo anterior. En otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Vayan buscándolo algunos a ese dato, porque lo van a encontrar por allí en el libro de Números. Ahí dice 7, Éxodo 28:1, ahí van a ir encontrando varios textos, Salmo 110:4 y también, varios lugares donde van a encontrar esas expresiones que la palabra de Dios ya venía hablando en una forma misteriosa, pero que Dios estaba anunciando esto. Ahí ya vamos viendo algunos detalles en la comparación entre Aarón y Jesús.
Esto es fuerte, porque si es mayor y si viene a tomar un lugar, un sacerdocio distinto, esto es lo que más adelante va a desarrollar. Si hay cambio de sacerdocio, hay cambio de ley. Si hay cambio de monte, si la ley esta no está dada en Sinaí, es otro el monte de donde sale, tiene que haber cambios totalmente sustanciales. Interesante. Quiero, para los que tienen tiempo y quieren buscar, allí inclusive en el libro de Números, hermano, para que ustedes vean que aquí la elección del sumo sacerdote y el respaldo no era una elección del mismo, vamos a decir, Moisés, sino que Dios lo había elegido. Usted en el libro de Números, capítulo 16, y a ver, ¿y dónde está el capítulo? Si es 17, ya le voy a decir. Sí, el capítulo 6 va a mostrar una rebelión entre los hijos de Coré, se levantaron, hablaron en contra, hablaron y murmuraron contra Aarón, contra Moisés, dijeron, ¿por qué Dios no puede también usarnos a nosotros? Y ellos, ¿por qué tiene que hablar Jehová solamente por ellos? ¿Por qué tiene que ser sumo sacerdote Aarón? ¿Acaso no puede ser alguno de nosotros que somos príncipes también de Israel? Y entonces Dios, en el capítulo 17 de Número, hace traer una vara a cada uno de esos príncipes, y es muy interesante lo que ocurrió. Me gustaría, si alguien, hermano del sello, lo quiere leer, hermana Adriana, Números 17 del versículo 3, a ver si podemos leer hasta el 8 y después salteamos un poquito para ver qué ocurrió en esa ocasión y cómo Dios marcó al hombre que había elegido cambio. A ver si alguien lo quiere leer. Amados hermanos, por eso la elección del sumo sacerdote, en cómo fue elegido Aarón, también Cristo, ¿no? A ver si está disponible la hermana Adriana, si no lo leo yo. 17 del 3 al 8 dijo, ¿verdad? De Números. Así es, hermano, sí, correcto. Si no está, hermano, léanos la Biblia. Cambio. Ahí tenemos a la hermana también, que nos hizo un comentario, la hermana Matilde. ¿Lo tenés ahí? Sí. Bueno, vamos a leer la Biblia en el libro de Números 17, versículo del 3 al 8. Vamos a ver la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Dice, y es que Aarón sobre la vara de Leví, porque cada tendrá una vara. La pondrás en el tabernáculo de reunión del testimonio, donde yo me manifestaré. Haré cesar de delante de mí la queja de los hijos de Israel, con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas. Ahí está, Cada mire. príncipe por las casas de sus padres, una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Ajá. Y Moisés puso la vara delante de Jehová en el tabernáculo de testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y echado flores, y arrojado de renuevos, y producido almendras. Y está... Amén. Muchas gracias, hermano Joel, se escuchó bárbaro. Mire, tuvimos, dio testimonio de la elección por el pueblo y por el llamado por Dios. Tomó este oficio por mandato del Señor. No era fácil. Este hombre tenía que representar al pueblo del Señor delante ahí en el tabernáculo. Una vez al año, en las celebraciones, había una en que él corría riesgo de vida. Él ponía su vida por el pueblo. Por eso es una fiel figura de Jesucristo. Él se en el pecho con esas piedras, y cada una de las hileras de las piedras que estaban en un orden de derecha a izquierda tenía el nombre de una de las tribus del pueblo de Dios. Y llevaba su pecho a ese pueblo, lo estaba representando delante de Dios, lo tenía que representar en santidad, sin ningún
defecto. Qué bonito. A mí siempre me conmueve esta lectura, porque entre el rumor, vio que siempre hay rumores, ¿no? Que es quién lo llamó a este, que habla, que predica, quién lo puso ahí, qué cargo tiene, bueno, todas esas cosas. También nosotros manejamos en los días que manejamos, aunque no estamos en la ley, pero cómo me gusta cómo Dios se muestra tan maravillosamente, que pone una vara, cada uno puso una vara con su nombre, parece grabada, una vara seca, eran varas secas, varas de pastores con las que se movían los príncipes por el camino polvoriento, esas varas con el nombre, y la de Aarón era una vara más, y tenía que reverdecer. Pero mire cómo Dios dio un testimonio, porque no se olvide que este Aarón simbolizaba a Cristo, era una sombra, no era mayor, era una proyección, una sombra de una realidad que iba a venir. Vemos ahí, vemos rápidamente que no solo reverdeció, una cosa tremenda, que una vara seca reverdezca, sino que había brotado y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras, dice la versión textual, que es una versión crítica, del lenguaje crítico. Es breve, pero es crítico, ¿no? Trata de no agregar ninguna idea la que no estaba en el hebreo en este caso. Así que brotó, echó flores, arrojó renuevo y produjo almendras en la noche. ¿Sabe qué? Dio una tremenda señal de que Dios lo había elegido y no era Aarón un entrometido, un ofrecido, sino que era un llamado. A un paréntesis, amado, tenemos acá, ¿no? Jesús, nuestro enviado, nuestro llamado, nuestro ungido. Nosotros, en Él, estamos siendo llamados, no somos ofrecidos. Ninguno de nosotros somos ofrecidos. Cuando hay gente demasiado ofrecida entre los cristianos que se ofrece cada rato, le está sobrando el tiempo, es extraño. Porque Dios nos llama, nos ocupa y estamos ocupados en su obra. Así que seamos llamados. Y los llamados, Dios siempre da testimonio de ellos, los respalda, con lo que tiene, respalda su palabra. Porque estos son llamados, no son gente que se metió al asunto ahí porque no tenía nada que hacer y dije, voy a probar esto, me voy a meter a interceder. Decimos en Argentina, ¿no? Me voy a meter a cantar. No se trata de eso, se trata de un llamado. Qué lindo, porque cuando hay un llamado, Dios, mirá, da testimonio, comprueba, apoya a esa persona con señales, como Aarón. Qué precioso. La vara no solo reverdeció, es increíble. La vara dio retoños, floreció. Era una vara de almendro. Y saben que a partir de esta fecha, Aarón pasó a integrar los elementos que estaban dentro del arca. Mire si no está representando a Cristo. Empezó a meterse dentro de los elementos que estaban en el arca a partir de ahí, y la vara de Aarón aparece. Y siempre que lo menciona dice que reverdeció. Allí estaba. Muchos dicen, ¿cómo entró en el arca? Porque las medidas del arca no daban para una vara de ese entonces pastor. No se sabe si era más cortita, más pequeña, como un bastón, o si la vara de Aarón tuvo que ser cortada en una parte para ser metida ahí. Pero fue metida por testimonio de que Dios dijo, a este lo elegí yo. Y Jesucristo no es alguien sino que fue enviado, fue llamado, fue puesto por Dios. Por eso está haciendo una hermosa comparación. Quiero que no se pierdan esa riqueza. Miren, para los que están trabajando, sé que lo van a ver al revés, pero los que están trabajando en casa y los que están trabajando allí en Casares, pueden poner ustedes, hay Cristo y Aarón, puse yo, no sé si lo van a notar, Cristo y Aarón, y ahí yo puse así, puse Cristo, ¿sí? Versus Aarón, creo que lo puse así, ¿sí? Y entonces puse a poner de un lado Cristo, del otro lado Aarón. Encuentran muchas similitudes y comparaciones, la van a encontrar, pero van a ver que ahí marquen en rojo lo que van a encontrar como lo superior en Cristo. No se olviden que siempre Aarón es una sombra, es una proyección muy bonita, muy linda. Dice que se congeló la imagen, pero los hermanos del sello siguen, así que la grabación va a estar. Bueno, gracias por avisarnos. Se congeló un poquito la imagen, pero se escucha bien, dice. Así que está economizando imagen para mantener el audio.
Estamos tratando, hermano, de grabar con una idea HD, por eso a veces eso consume un poco más. Ya mañana, Dios mediante, hoy era el día que nos venían a conectar una internet buena con más megas aquí en casa. No vinieron, deben ser por estas razones de que no pueden movilizarse mucho. Esperamos que mañana sí, y vamos a tener una mucho mejor internet. Así que gracias a los que tienen paciencia. Al hermano Eliseo Chávez, que se enteró que estamos por vivo y ahí está, lo vamos a saludar. Laurita, ¿ya hablaste con él? Ya hablé. Bueno, gracias. ¿No era cuestión de vida o muerte? No. Bueno. Bien. Me había olvidado que estaba en clase. Perfecto. Bueno, hubiera silenciado los grupos, me va a entrar en un grupo donde me acaban de añadir y ya me van a entrar a saludar. Ay, Señor, lo vamos a tener que poner en vibrador a todo esto para que no me haga ruido. Bien, aquí y aquí. Perfecto, ahí está. Muy bien, amados hermanos, continuando, gracias, ahora volvió, dice Oscarcito, gracias. Así que el sacerdocio, y vamos a poner también por aquí el sacerdocio levítico y los comentarios de cómo era, para luego, ya antes que avancemos, capítulos 6, 7 y 8, el sacerdocio de Melquisedec. ¿Por qué el de Aarón, el levítico, quedó atrás? ¿Qué función cumplió? ¿Y por qué ahora tenemos que estar en lo que le llamamos el sacerdocio de Melquisedec? Para ir tomando notas, y no solamente las respuestas de nuestra materia, que ya la tenemos a las preguntas, sino tener un poquito más, tomar notas de algunas cosas que son muy importantes en la comprensión del libro de Hebreos. Siempre estamos en una maravillosa comprensión. Gracias, hermano, allí por estar desde Veracruz y nos leyó la escritura nuestro querido hermano Joel Cortés. Y saben que ese texto es un texto maravilloso que yo lo suelo predicar o hablar cuando hablamos de la elección de alguien, cuando el llamado de alguien. Cuando Dios llama, querido hermano, te va a dar testimonio de que Él te llamó. Estate seguro, no te tiene que defender el hombre. Cuando Dios te llamó, Él da el testimonio de que es su llamado, que es sobrenatural. Qué precioso. Cómo me gusta ese texto. Bien, siguiendo. Miren, que se muestre paciente, era ¿qué más? Llamado por Dios como Aarón. La seriedad del cargo demanda la elección divina del que ha sido desempeñado. Y este sábado, Laura, este jueves, vamos a hablar del llamado y la elección del creyente, pero en el culto, ¿no? En el culto del día jueves, el quiere acompañarnos, jueves próximo, 20 horas de Argentina. Venimos hablando de 2 de Pedro, capítulo 1, verso 8, ya 9, donde dice: haced pues firme vuestra vocación y elección en el Señor. Pedro va a llevar adelante la misma idea del sacerdocio del creyente, hacer firme la vocación y la elección que tenemos en el Señor. ¿Por qué? Porque viene por la misma idea, la vocación del sacerdocio y la elección. Si se le dio, bueno, que empezó a silenciar todos ahí, pero bueno, por aquí estamos. Sí, hermana Adriana, dígame usted dónde se nos cayó. Adelante, Laura va a leer unos mensajitos. Pregunta de la hermana Matilde. Hermana Matilde, sí, aguántenme un segundo que la hermana Matilde nos pregunta aquí en el Facebook. Sí. Pregunta, ¿qué significado tiene que la vara de Aarón haya reverdecido, retoñado, florecido y dado fruto todo en el mismo tiempo? Ah, Señor. Bueno, no se olviden que todo esto tipifica algo, ¿eh? La vara muestra autoridad. Y el oficio de Aarón está muy ligado del sumo sacerdote al Señor Jesucristo. La vara tenía que haber reverdecido, hermana Matilde, pero ocurrió algo mucho más fuerte. Eso que haya no solo reverdecido, retoños, dice la versión textual, dio flores y fruto, está indicando que ese propósito va a llegar hasta el final, que tiene un propósito mucho más allá de mostrarte una elección, de mostrarte que solo habilitarte, sino que tiene un propósito de fructificación, tiene un propósito que va más allá de demostrar que este fue un elegido, sino que este fue llamado para ser un elegido y para llegar a un fin, a un propósito, y en este caso, por supuesto, al fruto hasta el final. El trabajo de nuestro Señor, la autoridad de nuestro Señor es llegar hasta la última consecuencia, al fruto. Es inminente, va hasta el final. Nadie para
al Señor en su proyecto santo y eterno. Nadie lo para, estamos bien seguros. Por eso, en el otro capítulo 6 va a hablar del ancla segura de nuestra fe. Cada tanto nos va mechando ahí, mechando, decimos aquí en Argentina, un poco a la mezcla, poniéndole adentro un poquito de admonición, un poquito de exhortación con amor, por ahí dura, porque quiere que no perdamos de vista este propósito y esta participación que Dios nos está dando. Porque después de todo, que nos va a hablar y entendamos a nuestro sumo sacerdote, vamos a entender también quiénes somos, dónde estamos, hacia dónde vamos, cuál es nuestra función, etcétera, etcétera, y no perder de vista el blanco perfecto, ¿verdad? Por ahí vamos. Hermana Adriana, ¿todo bien por allí? ¿Me escucha bien? ¿Se escuchó bien? ¿Cambio? Tomamos un matecito aquí. Prepárense el matecito que ya en 10 minutos tenemos el primer corte en el aula virtual, ¿eh? Bien. Bueno, no tenemos a nadie, todo bien. Sí. Hermana Adriana, hermano Joel, ¿se escucha todo bien? Pónganme ahí un escrito, un ok, ¿sí? Y continuamos, ¿eh? Cambio. Tomamos un matecito, hermanos, ¿eh? Sí, nos estamos escuchando bien. Perfecto, continuando entonces. Después igual van a tener un poco las imágenes, los hermanos. Pero cuando, yo tenía un cuadernito anotado de la otra vez, cuando nosotros empezamos a hacer la comparación entre Jesús como sumo sacerdote y Aarón, vamos a notar cosas muy fuertes que inclusive va a decir aquí este libro. Miren, seguramente quizás para esta clase podamos hablar cuál es la función de Aarón, qué función cumplía en las celebraciones, en las fiestas que ellos tenían, que no eran fiestas judías, como a veces decimos nosotros, eran las fiestas del pueblo del Señor, fiestas de Dios, son fiestas de Jehová, son fiestas de Yahweh, como se diga. Eran fiestas que el Señor le había dado para su celebración y cumplimiento exacto. Seguramente también cada una de esas fiestas que se tenían que llevar a cabo, deben ser enseñadas, instruidas y llevadas a cabo, seguramente estarían hablando también de un cumplimiento. Y no te hago un paréntesis ahí. Esa fiesta indican no solo lo que iba a pasar con el pueblo y la venida de Cristo, sino que hasta esa fiesta terminan una de ellas indicando las trompetas que se tocarán cuando el Mesías venga, vuelva y se instale en la tierra como el rey, como lo va a ocurrir todavía. Otra fiesta indica otra cosa, y la última de las 7 fiestas que celebraban en la ley, era parte de la ley, era la fiesta de los tabernáculos, donde ellos iban a recordar, ellos y sus generaciones, que fueron peregrinos, que anduvieron con sus tiendas, con sus carpas, decimos en Argentina, con sus casas y tiendas, iban a andar vamos a decir, deambulando distintos lugares nómadas hasta el paradero fijo, y parece que la tierra prometida fue un paradero fijo donde recién edificaron ciudades o tomaron ciudades y se quedaron en residencias fijas. La nueva generación, al celebrar el tabernáculo, la fiesta de los tabernáculos, jamás iba a olvidar que ellos anduvieron de aquí para allá. Pero eso es una tipología de este tabernáculo que por aquí anda todavía de aquí para allá, que no es definitivo, pero que apunta a un tabernáculo definitivo. Así que la última de la fiesta, que es el tabernáculo, también está apuntando a nuestro tabernáculo eterno. ¿Recuerda? Capítulo 21, 22 de Apocalipsis dice: he aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres. Ellos serán su pueblo, Él su Dios. Él morará en ellos y ellos morarán en Él. He aquí el tabernáculo. No tenía templo la ciudad santa, porque nosotros somos templo, Dios es nuestro templo y nosotros somos templo de Él. Esa fusión maravillosa lo entenderemos aquel mismo día. Por eso todas las fiestas también tienen que ver hasta con nosotros y los cumplimientos que van a venir más adelante. ¡Qué hermoso! ¡Qué maravilloso! Ya quiero hablar más. Acá tomando un matecito. Escuchan los del sello, un ruidito. Es el mate. Bien, ya prepárense un té ahí con el anotador, porque estamos viendo entonces la comparación entre Aarón y su trabajo. Miren, ¿dónde lo tenía por allí?
a donde empieza a hablar del trabajo que tenía que hacer Aarón. Sí, aquí lo tenía, representante de Dios por el pueblo, así igual que el Señor Jesucristo, nuestro representante, y ahora en los cielos. Nada más que este terrenal tenía que ser reemplazado, el celestial ya subió a aquella presencia y representándonos para siempre. Lleva los nombres sobre su pecho, sobre su corazón. Amado hermano, hermana, ¿dónde piensas que te tiene el Señor? Te tiene en su corazón, te tiene escrito sobre su pecho. Estás escrito en la vida, pero también te lleva presente sobre su corazón. Y aún más en estos días de circunstancias difíciles, de incertidumbre, que no sabemos cómo terminará esta historia, pero sí sabemos cómo termina nuestra historia. Quiero decirte que este sumo sacerdote te tiene inscrito, te tiene allí sobre su corazón y nunca te ha olvidado. ¿Qué hacía Aarón? Rociaba la sangre por los pecados sobre la tapa de misericordia, la caporé o caporá, o la hilasterion en griego, que significa tapa de misericordia. Eso hacía Aarón el día de la expiación, rociaba 7 veces hacia un lugar la sangre inocente para cubrir los pecados todavía, pero estaba simbolizando a uno que venía a derramar la sangre y llevarla hasta el mismo trono de Dios, rociarla por nosotros una vez para siempre, santa, perfecta, justa, sangre que iba a ser una vez y para siempre que nuestros pecados no fuesen cubiertos, sino que nuestros pecados fuesen borrados para siempre. Y ya no me acordaré más, dice Dios. Qué precioso. Ahí viendo la comparación, entre un sacerdocio y el otro. Terminamos el capítulo 5 y vamos al primer corte de nuestra transmisión en esta noche. Miren, así que, como también le dijeron, tú eres sacerdote, pero ahora conforme el orden de Melquisedec, y vamos a tener que dedicar un capítulo entero a explicar después quién es Melquisedec, por qué utiliza un personaje extraño que aparece en el Génesis. Aquí vienen varios, tengo un tópico anotado. ¿Te acordás, Laura, cuando yo decía, aquí tenemos un tópico? Es un pequeño debate y me gustaría hacerlo con ustedes. ¿Quién es? ¿Por qué toma como una explicación a este personaje llamado Melquisedec, que aparece tan breve en el Génesis? Tiene relación con Abraham y que Abraham lo identifica como alguien superior y le da los diezmos. Sacerdote de Dios Altísimo, sacerdote de Dios, y dice que rey de Salem, o sea, rey de paz. Paz ahí conlleva un montón de cosas. Rey de justicia, por eso es el Melec, que es siempre rey. Melec Tzadik, que es la anteúltima letra del alfabeto hebreo, ¿no? Creo que es Tzadik, Shin, Tav. Son las últimas 3. Y Tzadik significa justicia. Y ahí aparece el Melec, rey de justicia, rey de paz, rey de justicia. Este personaje que no tiene genealogía. Mire que el Génesis presenta genealogía de todo, pero a Melquisedec no se le presenta ninguna genealogía. Un capítulo va a explicar por qué. Pero óigame aquí el tópico que vamos a tener ahí. Anótenlo. Porque muchos dicen el Cristo preencarnado, el Cristo que apareció. No se olviden que siempre todo esto son figuras. Son perfectas figuras, son sombras, son tupos, pero no son la realidad. No es que Melquisedec era Cristo que apareció o estuvo con Abraham. No, es una perfecta sombra y tipología misteriosa que el autor de Hebreos va a tomar para explicar por qué Jesús es superior y es conforme a ese Melec Tzadik. Eso es importante, porque algunos nos complicamos ahí con la teología y empezamos a decir que Cristo apareció, se llamaba Melec Tzadik, y después subió a los cielos, después baja como Jesús. No nos compliquemos. No dice eso la Escritura. El autor está tomando a Melquisedec por varias razones, para dar a comprender de un sacerdocio distinto. Un sacerdocio que no se había llevado adelante por medio de Aarón. Interesante esto. Entonces vamos cerrando el capítulo 5, que dice así. Dice, Él, o sea el Señor, en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, hablamos de Jesús, al que le podía librar de la muerte, y habiendo sido escuchado por su piedad, aunque era hijo,
aprendió la obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios, otra vez, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Otra vez aparece. Aquí siempre se preguntan algunos que aprendió obediencia. Uno dice, bueno, ¿cómo es que tuvo que aprender obediencia? No se olviden, esto se ve un poquito en Teología 3, yo no tengo tiempo de explicarlo demasiado aquí por razones de tiempo, pero se ve que se anonadó el verbo, se hizo carne, se anonadó, se bajó, se despojó de su deidad, se despojó de muchas cosas y se tuvo que hacer obediente, cual un hijo, se tuvo que hacer obediente inclusive al Espíritu. Porque fíjese que en el principio Dios habló, soltó palabra y por la palabra fueron hechas las cosas. Y el Espíritu actuaba ahí cuando la palabra se daba. Pero ahora la palabra hecha carne está en otra condición y aprendió obediencia, cosa que en condición de Dios no había ninguna situación de obediencia. No había esa situación de relación de obediencia. Pero Él en la forma humana, por lo que padeció, aprendió inclusive obediencia. Maravilloso, un misterio. Esto pertenece al misterio de Cristo. Qué maravilloso. Y habiendo sido perfeccionado, ya lo dijimos la otra vez, no es que tendría defectos, sino que el perfección es acabado, completado, terminado. La obra, por medio de los sufrimientos de Cristo, de su muerte, resurrección, todo eso perfeccionó nuestra salvación. Acabó, terminó, pudo darle todo lo que necesitaba, los elementos que necesitaba nuestra redención. No se olvide que posteriormente se nos tiene que dar el Espíritu a todos los que creímos. ¿Cómo tenía que ser ese Espíritu? Tenía que tener el elemento de muerte y resurrección de Jesucristo para ser totalmente efectivo en nosotros, basado ya no en una liturgia, ya no basados en una, como decimos, en una especie de religión y rito ceremonial, sino que ya está basado en una vida indestructible. Óigame, marque eso, esto ya está basado en una vida, por eso esto es perfeccionado. Y habiendo sido perfeccionado, Biblia recobra, no sé si traduce aquí la palabra perfeccionado, no tengo el interlineal griego porque tengo ahora el sello ahí puesto, pero interesante de verlo. Sí, está bien, está la nota en otro lado, pero perfección significa completado, acabado, terminado. Toda esa parte que se tenía que hacer se hizo por medio de los sufrimientos y fue declarado entonces por Dios, el Señor, nuestro sumo sacerdote. Recuerde que Él no lo era, Él era el apóstol, ¿sí? El enviado a nosotros, el representante de Dios en nosotros, como le dijimos en los primeros programas, Él era Emmanuel, Dios con nosotros. Pero ahora se toma una hermosa figura de nuestro representante, nuestro sumo sacerdote, con nuestras debilidades, las vivió todas sin pecado, y se va ante el trono de Dios con sangre propia y se vuelve nuestro gran sumo sacerdote, muy distinto porque este es declarado rey y sacerdote y de una orden distinta, puesto que él lleva también su propia sangre. Es muy distinto el sacerdocio, van viendo, aunque Aarón es una preciosa figura de nuestro Señor Jesucristo, nunca puede alcanzar tal perfección, nunca puede alcanzar, porque no padecía él, padecían los animalitos, derramaban la sangre de los animales, no él. Él tenía que preparar toda una ceremonia y una que tenía, pero era sangre propia. Y si hubiera sido sangre no inocente. Pero en el caso del Señor es sangre santa, pura. Por eso se suele decir la preciosa sangre. Se sabe decir preciosísima, porque hay muchos elementos que conllevan allí la sangre preciosa de Cristo. Oh Señor, da ganas de estar en el culto y decir gloria a Dios. Pero si alguno quiere mandar un like, mándele like. O ponga su comentario. Aquí los hermanos del sello firmes escuchando. Qué lindo. Gracias hermano Joel. Atento hermano Joel. Teleio es perfeccionando, claro. Teleio. Perfeccionó. Gracias hermano Joel por estar atento ahí. Desde Coatzacoalcos, Veracruz, hermano Joel, buscando el interlineal griego, ahí leyéndolo, perfecto.
¡Ay, aquí viene la admonición! ¡Qué tremendo! Esto da para un capítulo aparte. ¡Oh, Señor! Hace un paréntesis, porque el autor de Hebreo viene con un énfasis, viene con un entusiasmo, casi como el mío, creo que un poco más, pero viene con un entusiasmo. ¡Ay, cuánto quisiera explicarle de la comparación de aquel sacerdocio con el de Cristo! Pero noto que los receptores de esta carta, mis oyentes, mis lectores, no alcanzan a discernir, aunque se criaron en la ley, se criaron en el conocimiento de estas cosas, pero están como que no pueden entender. Creo que a él le toma una santa desesperación diciendo: ¡ay, cuántas cosas quisiera explicarle en detalle de esto! Pero veo que os habéis vuelto tardos, dice nuestra Reina Valera, porque es muy poética, es amorosa, pero en realidad le dijo torpes. En realidad le decía la palabra, ¿cuántos os habéis hecho tardos para oír? En algunos dice torpes, porque viene de la misma palabra. Tenemos mucho acerca de él, o de esto, dice Reina Valera. Ve, Laurita, búscame si tu Biblia dice igual, acerca de esto. Pero me gusta que la versión textual del griego dice acerca de él. Bueno, interesante, porque venía hablando de él, de Cristo y su sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec, y de él, de este sacerdote, de Cristo y de Melec Sadik, hay mucho que hablar, mucho que decir. Qué precioso, qué precioso. Ahí estamos escuchando de fondo, hay poder en la sangre de Jesús. Oh Señor, qué precioso. Realmente siento su presencia, porque me di cuenta cuánta belleza hay en que el Señor llevó su propia sangre al propiciatorio eterno. Aquel que se le mostró a Moisés en el monte, se le dijo: mira, hazlo tal cual se te mostró en el monte, así, con todo. Y después se le dio medidas y todo, pero dice: como se te mostró en el monte. Parece que en el monte él vio una visión celestial del verdadero trono, y había una tapa de misericordia, una cornisa, con dos querubines protectores que estaban allí. Dos querub serían, porque querubín en hebreo sería ya plural. Así que dos querub, un querub a cada lado, dos querubín, que estaban en posición con sus alas a los extremos, en adoración, mirando hacia la tapa de misericordia, hacia el propiciatorio. Alguien pagó la cuenta, alguien pagó la deuda para que ya no hubiera condenación por medio de Jesucristo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué plan tan perfecto que se está desarrollando! Y el autor de nuestra salvación es el que llevó su propia sangre al propiciatorio de Dios. Es una cuestión de propiciación, es una cuestión de justicia, es una cuestión de pago de deuda, de cancelación de una deuda. Es una cuestión de pagar el requisito. Solamente Jesucristo, nuestro amado. Qué maravilloso saber que Él es nuestro gran sumo sacerdote, el que nos convenía, porque el otro tenía que hacerlo una vez por año y volver, y volvía a pecar y volvía a juntar y volvía Él a tapar con esa sangre. Que Israel o Jerusalén en esos días chorreaba un río de sangre de tantos sacrificios, no lo podían cubrir nada más, hasta que Dios dijo: ya me tienen harto vuestros sacrificios. En algún momento, basta, sacrificio no te agradó, como hablando los salmos, no te agradaron todo esto, porque a veces ellos hacían un sacrificio y su corazón sigue lejos, su corazón sigue perverso, su corazón se aleja más, no te agradó, por eso me preparaste cuerpo. Padre, voy yo, sacrificio único, santo, perfecto, no va a haber otro. Gloria a Dios, con sangre, no hay ira para nosotros. Amén, hermano Eliseo, esa sangre nos sacó debajo de la ira de Dios, y ese es el mensaje del Evangelio. El Cordero de Dios derramó la sangre para que lo alcanzáramos misericordia, y que el trono, que era trono de juicio, sea trono de gracia, donde los querubines ahora están en posición de adoración. Oh, qué maravilloso, qué maravilloso. Ahí vemos. Por eso el autor de Hebreos, ahí como
acerca de este o acerca de esto. Versículo El versículo 11. del 5. Sí, del 5, del capítulo 5, dice así. Qué maravilloso. Gracias te damos, Señor, por tu obra maravillosa, nuestro gran sumo sacerdote. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espirituales. Parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. Así es. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Pará ahí. Es tremendo esto. Pero aplaudo la Biblia textual. Aquí el único punto, Laurita, donde la Biblia NTV no ha dado exactamente en el blanco, pero sí en el resto del texto. Porque la Biblia textual dice, del cual tenemos mucho que decir. ¿De quién? El sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. ¿Ven? Que es Jesús. Del cual tenemos mucho que decir. Dificultoso, dice la textual, de explicar, por cuanto soy bastante torpes para oír. ¿Ves? La versión textual manda el texto duro, se llama. Texto duro, texto preferido, dicen los traductores. Pero... Y por eso la versión del recobro del griego dice acerca de él, de este sumo sacerdote, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuántos habéis sido vueltos tardos para oír, porque habiendo ya ser maestros por razón de tanto tiempo, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros pasos, dice ahí, ¿no? De cuando creímos, rudimentos y oráculos de Dios, dice aquí. Las cosas básicas de eso. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. Aquí leche significa los primeros pasos, ¿sí? Y no de alimento sólido. Es la misma palabra. La palabra leche es el evangelio solo de la gracia. Pero cuando alguien avanza en la palabra del Señor y cuando alguien tiene 10, 20 años de cristiano y solamente quiere escuchar el evangelio de gracia, donde le diga Dios te ama, te quiere otra vez vas a ver que todo va a estar lindo, tranquilo, bueno, le oremos en la cabeza, que bueno, etcétera, y no avanza, no va a alcanzar lo que se llama la palabra de justicia. Se queda con la primer parte esencial, que es la leche, pero no se vuelve ávido en la palabra de justicia. Y Dios quiere que maduremos para que lleguemos a entender lo que es la palabra de justicia. Es un tema aparte, tema interesante, que es la palabra de justicia, a los que nos tenemos que volver ávidos, nos tenemos que volver prácticos. Y dice que solo cuando ejercitamos nos volvemos prácticos en lo que es la palabra. Por eso dice, los sentidos bien, la palabra gimnaso, de donde viene nuestra palabra gimnasio. O sea que los que están en ese gimnasio espiritual de la palabra y ya empiezan a comer vianda, empiezan a comprender el sentido de justicia que tiene la Escritura, que tiene la palabra. A todo esto estamos llamados nosotros, hermano. Todos estamos llamados. Qué maravilloso. Cerrando esta primera parte, me quedo tan entusiasmado con esto, porque dice, habéis llegado a ser tales que necesitas leche y no alimento sólido. Pues todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, lo dice claramente. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por la práctica, ahí gimnaso, tienen las facultades ejercitadas. Aquí en donde dice facultades ejercitadas, se tradujo de lo que es el griego gimnaso. En el discernimiento del bien y el mal. Mire que dice, no interpretación, dice discernimiento del bien y el mal. Esa es la palabra de justicia. Cuando uno alcanza madurez y empieza el alimento y empieza a entender lo que es la palabra de justicia, ya no necesita, mire lo interesante e importante que el creyente alcance este grado, ya no necesita que se le diga, esto sí puedes hacer, aquello no, esto sí puedes practicar. Esto sí puedes ponerte, lo otro no. Esto sí puedes tomar. Porque si no necesita una lista de 400 mandamientos y van a seguir apareciendo. Pero si se vuelve ávido por el ejercicio y madura,
tiene discernimiento del bien y del mal. Y discernimiento no es interpretación, es encontrar el sentido justo, es saber en el interior exactamente discernir lo que quiere, entender espiritualmente qué Dios quiere de mí y lo que Señor y lo que no le agrada. Y automáticamente, casi rápidamente entender: esto no es de Dios, esto no aplica, esto no ayuda, esto no da crecimiento, esto es infructífero, esto es una práctica solamente, esto es vano. Inmediatamente, porque se vuelve en lo que es la palabra de justicia. Qué maravilloso, y así termina, ¿no? Para el capítulo 6, admonición. Por tanto, dejando ya la palabra de los comienzos, dice en esta versión del griego, de Cristo, vayamos adelante. ¿Recuerdan cuál es la idea? ¿Por qué está explicando? ¿Por qué está comparando? ¿Se acuerdan? ¿Por qué está comparando? ¿Por qué quiere que vayamos adelante? Porque si nos quedamos en esta posición de Moisés, nos quedamos como siervos que trabajan en la casa, pero no como hijos y herederos. Si solo nos quedamos con la parte de Josué, nos quedamos con el descanso de acá nada más, con reposar aquí, en esta tierra, estar en paz y sentir la paz de Dios, pero nos olvidamos del reposo que nos espera. Porque si nos quedamos en este sacerdocio, no todos son parte. Algunos son parte, otros no son parte. Algunos son especiales y otros no. Algunos tienen la unción, la doble y la triple, inclusive me he enterado que tienen la triple algunos, y otros no tienen nada, pobrecito. Algunos en este sacerdocio arónico, o levítico, algunos son llamados clerónomos, herederos, son del clero, y otros son nada más que la... No fueron llamados del vientre de su madre en el sacerdocio arónico, y aún ni siquiera, pobrecito, solamente pasaron, vieron luz y entraron. Por eso nos comprender y madurar. El capítulo 6 nos va a mencionar, después de una dura admonición, y óigame que ahí hay un tópico, porque no todo el mundo entiende lo que dice el 6.3 al 6.7.8, y algunos han hecho doctrina de este texto para descalificar a algunos que, conociendo el Evangelio, entrando a alguna congregación, luego se equivocaron, se volvieron atrás un tiempo y le aplican este texto para probado, y listo, ya está descalificado, afuera. Entonces las congregaciones se vuelven una especie de probador y catador de vinos, el que sirve y el que no sirve, como para desechar gente, como un fariseísmo que el Señor le dijo: ¡ay de vosotros, fariseos, hipócritas! Porque os cruzáis al otro lado del mar para ganar un adepto y hacerlo de la religión de Jehová, y cuando lo ganáis, lo hacéis doblemente merecedor de la gehenna que antes. La gehenna del infierno, pero aquí dice la gehenna, o sea, en la quema, donde se quemaban los elementos. Ay, ¿por qué? Porque una vez que lo ganamos, pero cuando falle alguna de nuestras reglas, le encajamos este texto, lo descalificamos y le decimos que ya no sirve para poder ser un hijo de Dios. Por eso es importante entender, avanzar y comprender nuestro gran sumo sacerdote y por qué es del orden Melquisedec y no del orden de Aarón. Hasta aquí llegamos con la primera parte. Voy a dar lugar a la pregunta. ¿Qué hora tenemos, Laurita? 9:39. Estamos pasaditos. Esta es la hora que tomamos el té en Casares. Yo estoy tomando el matecito. Vienen las preguntas por el Facebook y vienen las preguntas por el sello. Momento de preguntas, aunque ya algunos la hicieron. Minutitos los del sello. Andrea Ciranda dice que nos está viendo, así que está directo por el Facebook, la hermana. No se quería perder, La hermana Adriana no se quería perder el cartelito, Ahí lo ve, hermana Adriana, ahí lo tiene, para poder armar el esquema, copiarlo y entenderlo. Muy bien. Adelante, si hay algunas preguntas, saluditos, Laura, y doy aquí el cambio también en lo que es el sello. ¿O fue muy claro? Porque viste, cuando no hay preguntas, o fue... Se entendió la mitad porque se cortaba mucho. Puede ser eso, cambio. Seguimos en vivo. Algunos que tienen preguntas. ¿Quién más nos saludó o nos habló ahí en el grupo?
Sergio Raúl Sabatini, compañeros, Muy bien. compañeras, profe y familia. Muchas gracias. Pastor, Pastor, está claro, aprendiendo, vamos ahí escuchando y bueno, va quedando conforme, pastor. Claro, vamos recibiendo lo nuevo que no conocemos, pero vamos aprendiendo, pastor. Bien. Bien. Bien, bien. Muy bien, hermana Adriana. Muchas gracias, hermana Adriana. Sí, qué bueno que se va completando ahí. Va completando el aprendizaje. Ya estamos viendo la superioridad de Cristo en cuanto a Aarón, que va del capítulo 5, versos 5 al 10. En las cualidades sumo sacerdote judaico antes, fue tomado entre los hombres, igual que Aarón. Jesús tiene todo eso, es compasivo, fue ordenado por Dios, pero además en esto el autor menciona otras cualidades que hablan de su superioridad, y parte de esa superioridad es que pertenece a un orden de Melquisedec, y lo empieza a tratar en el capítulo 6, del 6-10. Aprendió obediencia, y dice el comentarista, el doctor Ruth, uno de los comentaristas, Carta a los Hebreos, uno de los libros que recomienda aquí vamos a decir al final de las páginas, en la bibliografía, la obediencia de Jesús a la que se refiere el texto, someter su voluntad a la del Padre, esa obediencia, y habiendo sido perfeccionado mediante sufrimiento y finalmente la muerte, lo explicamos, fue perfeccionado en cuanto a la función como Salvador, que lo decía el capítulo 2:10 también, era necesario que tomase el Salvador nuestro mismo cuerpo y sangre. Bien, califica como Salvador, bien, como sumo sacerdote perfecto. De esta manera hizo realidad lo que los sacerdotes levíticos habían simbolizado. Él lo hizo real lo que aquellos lo habían simbolizado. Y así vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Las exhortaciones, que ya las pasamos, que vamos a ver la última parte de esta exhortación. ¿Qué pasaba ahí? Había falta de crecimiento espiritual y una fuerte exhortación en el capítulo 6 contra la apostasía, porque va a mostrar qué le pasó a aquel pueblo y qué podría pasar con estos, si se volvían atrás y si después de probar el don se volvían a las viejas prácticas, a los rudimentos que no podían transformar, cambiar una vida ni nada, solo eran un símbolo que se cumplió en Cristo. También es una seria admonición a nosotros, después de haber conocido todo esto, no avanzar, quedarnos y es más, volvernos a los débiles rudimentos, seguramente a la larga nos llevaría a un desliz de apostasía. Por eso, la admonición del capítulo 6. Bien, ya estamos en tiempo. ¿Hubo saludos? Pregunta Laura. Saluda al hermano José Servín. Bendiciones, pastor, pastora. ¡Wow! José Servín, desde Modesto, Estados Unidos. Estados Unidos. Sí, yo no sé si es California, Modesto o Nevada. Pero sé que el hermano anda siempre por zonas muy, con su camión, con su troque de Nevada. Saludo a mi hermano Servín, un querido hermano y amigo del sello de muchos años, un hermoso hermano en el Señor, muy querido por todos nosotros. Dios lo bendiga. Gracias por compartir este momento con nosotros. Tenemos 19 personas en contactos ahí y nos vamos a la pausita. Creo que ya no hubo más preguntas para el sello mientras hago pausa en el Facebook. Los del sello tienen un ratito para hacerme algunas preguntas aquí desde la plataforma sello. El Señor los bendiga. Nos encontramos en unos minutitos más. Tomen su té, su mate y ya volvemos con Hebreos capítulo 6.